Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su lugar favorito para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a destapar lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas. Hemos visto titulares, rumores, especulaciones, de todo. Pero hoy, vamos a intentar llegar al fondo de la verdad. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin realmente está ocultando sobre Hande Erçel? ¿Existe una reconciliación en el horizonte? ¿O simplemente son buenos amigos? Vamos a analizar cada pista, cada declaración y cada movimiento para que ustedes, mis queridos espectadores, puedan formar su propia opinión. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de mantenerse al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Además, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Sus comentarios y likes son los que me motivan a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nombres que evocan romance, pasión y, por supuesto, la increíble química que vimos en pantalla en la exitosísima serie Senkalkam. Desde que se convirtieron en pareja en la vida real, su relación ha sido objeto de constante escrutinio público. Los fans de todo el mundo quedaron cautivados por su amor, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su conexión trascendió la pantalla, haciéndose palpable en cada aparición pública, cada entrevista, cada fotografía capturada por los paparazzi. Era un cuento de hadas moderno, un romance que parecía sacado directamente de una telenovela. Los fans creían en su amor, lo idealizaban, lo veían como un faro de esperanza y autenticidad en un mundo a menudo superficial. Pero como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. La noticia de su separación golpeó a muchos como un balde de agua fría. De repente el romance perfecto se había desvanecido, dejando tras de sí un mar de preguntas y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Y lo más importante, ¿había alguna posibilidad de reconciliación? La noticia de la ruptura se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales y los portales de noticias. Los fans se negaban a creerlo, buscando desesperadamente cualquier indicio de que fuera un rumor falso. Pero lamentablemente la confirmación llegó, dejando un vacío en el corazón de miles de seguidores que habían invertido emocionalmente en su relación. El luto se extendió por las redes con mensajes de tristeza, desilusión y sobre todo, una gran incertidumbre sobre el futuro de ambos actores. Desde entonces tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han centrado en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como estrellas de primer nivel. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada siempre está presente, alimentando rumores y manteniendo viva la esperanza de sus fans. Kerem se ha sumergido en proyectos cinematográficos y televisivos, buscando expandir su horizonte actoral y demostrar su versatilidad. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la televisión, además de explorar nuevas facetas como modelo e influencer. A pesar de su éxito individual, la sombra de su romance anterior sigue planeando sobre ellos, con los fans siempre atentos a cualquier señal que pueda indicar una posible reconciliación. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que Kerem Bürsin está ocultando sobre Hande Erçel? Bien, vamos a analizar las últimas pistas. En los últimos meses, hemos visto algunas declaraciones de Kerem que han despertado el interés de los medios y de los fans. En varias entrevistas, se le ha preguntado directamente sobre Hande y sus respuestas, aunque cuidadosas, han sido interpretadas por muchos como un indicio de que aún existe algo entre ellos. Los expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal han analizado minuciosamente cada gesto, cada microexpresión, cada inflexión en su voz, buscando pistas que puedan revelar sus verdaderos sentimientos hacia Hande. Cada palabra ha sido diseccionada, cada pausa interpretada, en un intento de desentrañar el misterio que rodea su relación. Por ejemplo, en una reciente entrevista para una revista turca, cuando se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam, Kerem respondió con una sonrisa nostálgica: Hande es una persona muy talentosa y una gran compañera de trabajo. Siempre disfruté mucho de nuestra colaboración. Fue una experiencia muy especial para mí.
La revista, por supuesto, no tardó en publicar la cita con un titular llamativo, generando una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans se aferraron a la palabra especial como una prueba irrefutable de que Kerem aún sentía algo por Hande. Algunos incluso llegaron a analizar el tipo de sonrisa que había usado, buscando en ella un indicio de sinceridad y afecto. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, ha sido analizada minuciosamente por los fans. Muchos interpretan la palabra especial como una señal de que Kerem todavía guarda un cariño especial por Hande. Además, el hecho de que hable con tanto respeto y admiración sobre ella, incluso después de su separación, sugiere que su relación fue más que una simple aventura. Es cierto que Kerem siempre ha demostrado un gran profesionalismo y respeto hacia sus compañeros de trabajo, pero en este caso, la forma en que se refiere a Hande parece tener un matiz diferente, una calidez que no pasa desapercibida. Pero eso no es todo. También hemos visto algunas coincidencias que han alimentado los rumores de reconciliación. Por ejemplo, hace algunas semanas, tanto Kerem como Hande fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, aunque no juntos. Algunos testigos afirman que se saludaron cordialmente y que incluso intercambiaron algunas palabras. El restaurante, un lugar de moda entre las celebridades turcas, se convirtió de repente en el epicentro de la especulación. Los testigos, convertidos en reporteros improvisados, inundaron las redes sociales con sus relatos del encuentro, generando un frenesí informativo que llegó a ocupar titulares en varios países. Esta pequeña coincidencia ha sido suficiente para que los fans vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de que Kerem y Hande estén considerando darse una segunda oportunidad. Sin embargo, es importante recordar que las coincidencias ocurren y que no siempre significan lo que queremos que signifiquen. Podría ser simplemente una casualidad, un encuentro fortuito en un lugar público. O podría ser algo más. La incertidumbre es lo que alimenta la llama de la esperanza. Además de las declaraciones de Kerem y las coincidencias, también debemos considerar el factor del silencio. Tanto Kerem como Hande han evitado hablar directamente sobre su relación pasada en sus entrevistas. Han preferido centrarse en sus proyectos profesionales y en evitar cualquier tipo de controversia. Esta estrategia, aunque comprensible desde un punto de vista profesional, ha contribuido a alimentar aún más la especulación. La falta de información directa ha permitido que los rumores y las teorías conspirativas florezcan en las redes sociales. Este silencio para algunos es una señal de que hay algo que están ocultando. Quizás están tratando de proteger su privacidad y de evitar la presión de los medios. O quizás están tratando de procesar sus sentimientos y de decidir qué es lo mejor para su futuro. La presión mediática puede ser abrumadora, especialmente para figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio público. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Pero, ¿qué dice la otra parte de la historia? ¿Qué piensa Hande Erçel sobre todo esto? Bien, Hande ha sido aún más reservada que Kerem en lo que respecta a su vida personal. Desde su separación ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Kerem, centrándose en su trabajo y en su bienestar personal. Esta actitud, aunque consistente con su personalidad reservada, ha generado aún más interrogantes. Algunos interpretan su silencio como una señal de que aún está dolida por la ruptura, mientras que otros creen que simplemente quiere dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida. Sin embargo, algunos informes sugieren que Hande también guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem. Se dice que ambos mantienen una relación cordial y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. A pesar de la separación, parece que han logrado mantener una relación de respeto y amistad, lo cual es un testimonio de su madurez y profesionalismo. Esto no significa necesariamente que vaya a haber una reconciliación, pero sí sugiere que la relación terminó en buenos términos y que ambos valoran la conexión que compartieron. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que Kerem Bürsin realmente está ocultando sobre Hande Erçel? Bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero basándonos en las pistas que hemos analizado, podemos inferir algunas cosas. La información que manejamos es fragmentaria, sujeta a interpretaciones y, en última instancia, incompleta. Solo ellos conocen la verdad detrás de su relación y las razones que llevaron a su separación. En primer lugar, es evidente que Kerem y Hande tuvieron una relación muy especial y que ambos guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. La química que mostraron en pantalla y fuera de ella era innegable,
y es difícil creer que todo eso haya desaparecido por completo. El amor puede transformarse y evolucionar, pero rara vez se desvanece por completo sin dejar rastro. En segundo lugar, es posible que aún exista un cariño entre ellos, aunque no necesariamente romántico. El cariño puede adoptar muchas formas: amistad, respeto, admiración. Es posible que Kerem y Ande hayan llegado a la conclusión de que son mejores amigos que pareja, y que prefieran mantener una relación cordial y de apoyo mutuo en lugar de intentar revivir un romance que no funcionó. Y en tercer lugar, es probable que ambos estén tratando de proteger su privacidad y de evitar la presión de los medios. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la constante invasión de la privacidad. Es comprensible que Kerem y Ande quieran proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un espectáculo público. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, la verdad es que todo es posible. El amor es un sentimiento complejo y impredecible, y a veces las segundas oportunidades funcionan. Las relaciones pueden pasar por altibajos, por momentos de crisis y reconciliación. A veces la distancia y la reflexión pueden ayudar a las personas a valorar lo que tenían y a darse cuenta de que quieren estar juntas. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones terminan por una razón, y que a veces es mejor seguir adelante. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y a veces es mejor aceptar que las cosas han llegado a su fin y buscar la felicidad en otro lugar. Forzar una reconciliación cuando las circunstancias no son las adecuadas puede ser contraproducente y generar aún más dolor. En definitiva, el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel es incierto. Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas, y que seguramente seguirán triunfando en sus carreras profesionales. Pase lo que pase en su vida personal, seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y, quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada. La vida da muchas vueltas, y a veces el destino tiene preparado giros inesperados. Quizás Kerem y Hande se reencuentren en el futuro, en un momento en el que las circunstancias sean más favorables y estén listos para darle una segunda oportunidad a su amor. Ahora, para redondear todo lo que hemos cubierto, recordemos, Kerem ha sido sutil pero positivo al hablar de Hande, las coincidencias existen, pero no son prueba de nada, y el silencio de ambos sugiere que hay algo que no están compartiendo completamente. La posibilidad de una reconciliación está en el aire, pero solo el tiempo dirá. Solo el tiempo, ese juez implacable, revelará el verdadero desenlace de esta historia. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que ustedes son libres de formar la suya propia. Los animo a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido y a llegar a sus propias conclusiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a enriquecer el debate. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su entusiasmo y su pasión por el entretenimiento turco son lo que me motivan a seguir creando contenido cada semana. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Chao.